Hice la grabación. Bien. Bueno, ¿comenzamos? Bueno, nosotros, profe, vamos a realizar un debate sobre los diferentes pedagogos, qué piensa cada uno con respecto a la educación en los tiempos de pandemia. Hemos realizado 3 preguntas, que son los 3 ejes por los cuales teníamos que analizar los pedagogos que nos tocan. En mi caso, a mí me tocó Francesco Tonucci, y bueno, mi nombre es Guadalupe Ferrufino. Ahora Mari tiene que decir tú ya. Bueno, yo soy Maricel Campos y a mí me tocó el investigador de la CONICET, que es sociólogo también, Gabriel Kessler. No sé, lo sigo diciendo yo. Bueno, él tiene un pensamiento más, diremos, a lo económico sobre las desigualdades en la pandemia. Él habla de las desigualdades en el sistema virtual, que hay mucha gente que no está, ay, me tildo. Que el sistema educativo durante el COVID-19 trastoca las funciones en tanto a las tareas centrales de la educación y que las desigualdades económicas se relacionan con la educación por las posibilidades de poder acceder al sistema virtual. También está la problemática de las distintas capacidades de poder interpretar y razonar los problemas planteados, y el problema habla mucho también del problema de los espacios que los niños tienen en sus casas, en un ambiente que no está para que el niño aprenda con ruidos, y más si tienen un solo dispositivo, y son varias gentes y viven en una casa precaria, no hay forma que los niños puedan acceder a la virtualidad desde ese punto. Lo que está teniendo en cuenta también es que la tecnología que está queriendo tener el sistema es la tecnología del siglo XXI, pero las técnicas que tenemos son las del siglo XIX, que son el aislamiento, el distanciamiento y la cuarentena, que es lo único que tenemos en este tiempo para mantenernos. El virus los ataca a todos, dice también, y que frente a eso los amenaza y se manifiestan muchas desigualdades frente a lo que es el virus. Y esta pandemia muestra las desigualdades que no conocíamos, pero sí las tenemos relacionadas con la virtualidad, y más en las escuelas públicas del nivel básico. No sé. Bueno, ahí mi compañera acaba de responder la primera pregunta, que en realidad yo quería que se presentara cada una con el pedagogo que le había tocado. Bueno, no sé si las otras quieren presentarse, así empezamos con las primeras preguntas, que habíamos tenido un orden. Perdón. De presentar tu pedagogo y tu nombre, así el profe nos va conociendo, porque nunca nos vimos por eso. Bueno, a mí me tocó David Edwards, secretario general de la Internacional de Educación de Bélgica. Mi nombre es Jennifer Bujono. Y Analia, que no sé si está conectada. Presentarse, así arrancamos. Sí. Ana, ¿estás ahí? No está. No sé. No sé. ¿No sale Analia? No está. No, sí está, pero está con el micrófono apagado. Sí está ahí. Sí sale. Inés Dussel. Para decirle que tiene el micrófono apagado. Ahí está. Pensaba que lo tenía prendido. Bueno, mi nombre es Analia Jerez y me tocó Inés Dussel. Es doctora en educación, pedagoga también por lo que leí, y todo referido es y cultura digital. Bueno, nosotros, profe, nos organizamos respondiendo los 3 ejes como le habíamos comentado, y la primera pregunta es: ¿qué piensa cada pedagogo sobre la educación en los tiempos de pandemia? En mi caso, a mí me tocó Francesco Tonucci, como había dicho, y Francesco piensa que la pandemia ha producido un quiebre, el cual ha sido obligatorio, en cuanto a lo que era la educación que tomaba como modelo la educación tradicional. Pero además, él establece de que la educación tradicional no estaba dando buenos resultados, no estaba funcionando. ¿Por qué? Porque los chicos pasaban
muchas horas en clases, sentados en aulas, y que además la escuela no le daba la posibilidad de expresarse y desarrollar su personalidad, lo cual es muy importante. Pero a pesar de que en estos tiempos la virtualidad está dando buenos frutos porque los chicos están aprendiendo, él dice que nunca eso va a reemplazar lo que es la presencialidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que, o sea, la educación escolar tiene que ver con el verse y escucharse, y además tener un contacto con el otro, interactuar, un contacto físico, compartir un espacio. Con eso tiene que ver mucho la educación. Gabriel Kessler dice que para él el tema principal sería el tiempo que los chicos, o sea, que el tiempo que los chicos están perdiendo en armar sus relaciones, y es una faceta indispensable para el control de las emociones, para la futura trayectoria escolar que ellos vayan a tener. O sea, el tiempo de las rutinas entre las cosas que hay que hacer durante la clase. ¿Analía o a mí me toca? ¿A vos? ¿Analía? ¿A mí? Bueno, creo. Bueno, mi pedagoga analiza y observa que la pandemia a la educación, que a la educación, que la educación en la pandemia... usa la boca, consultarla, no hay problema. Ah, bueno. Sí, no, sí, así. La idea previa. Ya consulte la hoja. Bueno, pedagogos hubo cambios. Consultando y todos hagan lo mismo, chicas. Ah, bueno. Bueno, Inés Dussel analiza y observa que la educación hoy en la pandemia modificó un montón de cosas. Hubo cambios en los colegios que ahora están cerrados. Los alumnos aprenden en la escuela, en las casas, con los padres. Algunos padres no tienen la misma las mismas saber docente, las competencias. Sí, las mismas competencias o habilidades que tiene una docente. Sí. ¿Y? También, también cambió las condiciones del trabajo del docente, que tiene que trabajar en la casa de él, modificar su casa, también, en vez de trabajar las horas que le tocan, trabaja 12 a 15 horas. Más. Sí, el aprendizaje de los alumnos también, el contexto que se visualiza ahora, hay mucha desigualdad desde la virtualidad, porque algunos chicos tienen herramientas para utilizar y otros no. Y no pueden hacer su tarea para presentar a los docentes. También habla que hay un tiempo y un espacio, que esos tiempos son desiguales ahora, porque en el colegio los niños tienen un tiempo para hacer la tarea y en la casa no. En la casa hacen la tarea cuando ellos quieren. Pueden hacerla a la mañana, a la tarde, a la noche, una semana después. Y el concepto que más toma Inés Dussel es el espacio, que el espacio es muy importante para ella. Es importante porque los niños interactúan en el aula, también se relacionan, aprenden en el aula, y también hay
una autonomía. Ujú. Están más controlados, en las casas no están controlados. Si, por ejemplo, a mí me tocó hoy que si mi hija no quiere hacer la tarea, la reprendemos y se va a su casa, a su dormitorio y bueno, es un castigo. Pero en el colegio no, hacen la tarea y punto. Bien, bien. Sí. Seguimos. Después, los contenidos de la escuela, hace mucho hincapié en los contenidos de la escuela, que lo tenía hace mucho hincapié en los contenidos, el currículo es muy importante ahora para que ellos los usen y que los contenidos los tienen que hacer a un nivel para todos los chicos, porque ahora ellos no pueden ver cómo piensa el chico y cómo es su pensamiento. También la evaluación, no pueden evaluar a los niños porque no tienen ninguna, porque es desde la virtualidad, no se puede evaluar, no pueden poner una nota. Tengo una pregunta en términos del proceso de evaluación formativa, ese que propones. ¿Ha habido un cambio o ha impactado esto en las prácticas cotidianas? Porque los chicos se han preguntado, en algunas hipótesis de algunos chicos, ¿por qué voy a hacer la tarea si no voy a tener una nota? O no va a haber un reconocimiento de mi tarea, ¿sí? Es una cuestión cultural. ¿Cómo te impactó a vos ese tema en tu familia? A mí, en lo personal, no me gustó, porque a mí me gusta que me pongan nota en todos los trabajos, aunque sea bueno o malo. ¿En tus hijos, el docente? En mi hija, también me gustaría que le hubieran puesto una nota, también, porque se esfuerzan en la casa y cuando yo le dije, no te van a poner nota, bueno, no me van a poner nota, como que se ponen tristes, mal. Seguimos. Yo tengo un niñito en 6º grado, planteando eso que usted dice de que, qué había dicho cuando se planteó esto de que no iban a calificar. O sea, yo le expliqué que no es que no van a calificar, la seño está mirando los trabajos, cómo va avanzando, y creo que más allá de que califique o no, la seño tiene en cuenta el proceso de aprendizaje que él está teniendo acá en la casa. Porque yo todas las tareas que yo he enviado virtualmente por mail o por WhatsApp, la seño le ha hecho la devolución correspondiente y yo le explicaba que la seño, más allá de todo eso, ella estaba observando el proceso que él llevaba desde que empezó esto el 20 de marzo hasta hoy que terminó, que la señorita le mandó un mail diciéndole que lo felicitaba por el buen proceso que había estado llevando. Le digo, si no lo hacías porque no te iba a poner nota, no ibas a tener el resultado que tuvimos ahora. Buen proceso, un buen proceso, ¿sí? Buen proceso, bueno, sí. Muy bien, sigamos. Jennifer, vos tenés que aportar. Sí. Sí. Bueno, David dice que hoy en día, en tiempos de pandemia, se ve mucho de que muchos alumnos no pueden seguir con el estudio como normal, porque la falta de internet que muchas familias tienen, en lugares con bajos recursos, no tienen formas de conectarse, se ven muy perjudicados, ya que debido a la situación en la que estamos, el único medio es la virtualidad. Por eso algunos sindicatos se juntaron
para organizarse, para mandar las tareas, sea por libro, sea por la radio, sea por la televisión, para que a cada alumno se le haga llegar su tarea correspondiente, a pesar de que, bueno, no es calificada, pero sí observada por cada docente. En esta situación drástica del cierre de las escuelas y el confinamiento, hay muchos países que tienen el apoyo del Estado y muchos que no. Por ejemplo, él dijo que estaba orgulloso de los docentes argentinos porque se pusieron la camiseta, que muchos docentes en otros lugares no se la pusieron, por el hecho de que no tienen, los alumnos, algunos no tienen acceso a una buena higiene o cosas así. Lo involucró todo él a eso, como que, ¿cómo le puedo explicar? Que, ay, me tilde, perdón. Que la estructura es importante para ellos del colegio. Claro, es que, o sea, acá, por ejemplo, él dio el ejemplo de que muchos docentes argentinos buscaron la forma de dar la clase a sus alumnos, sea por medio del teléfono, de los padres, se preocuparon mandando un libro, y también que algunos docentes recibieron el apoyo del Estado, dijo, y que recibieron laptops para los chicos y todo eso. Pero, por ejemplo, África no tienen esos accesos que nosotros sí podemos tener, algunos, no todos. Bien. Eso habló él. Ajá. Bueno. Más que nivel global, sí. Seguimos, ¿sí? Bueno, la segunda pregunta que vamos a responder es ¿qué piensa de la educación hoy en día? O sea, ¿qué piensa cada pedagogo? En mi caso, Francesco sostiene que la educación, como venía dándose, no funcionaba. Los chicos encerrados 8 horas en las aulas no funcionaba. Y además, porque las escuelas deben proponer la expresión y el desarrollo de la personalidad de los chicos. Es decir, que los chicos conozcan cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus conocimientos y brindarles instrumentos para que se desarrollen. ¿Y por qué? Porque algo que me llamó mucho la atención es que él sostiene y manifiesta de que las escuelas tienen que acabar con eso de que solamente se debe enseñar a leer, escribir y contar. Porque hay otros chicos que tienen otras aptitudes y que tal vez no tienen una facilidad para eso. Además de eso, él comenta que hoy las clases se las está llevando en las casas, y que las casas ya dejan de ser hogares, sino que pasan a ser laboratorios donde los chicos experimentan. Y donde podemos ver que los niños están llevando a cabo los diversos espacios curriculares, como por ejemplo, él contaba, aplicar la matemática a la hora de una receta, la literatura a la hora de leer un libro o un cuento, ya sea que sus padres se los lee o leerlos ellos, y también las ciencias naturales a la hora de ver una planta, cómo se va desarrollando, una plantita que tienen tal vez en el jardín, en el balcón. Entonces, ha cambiado un poco a lo que uno estaba acostumbrado, que justamente él mencionaba de que se rompió esa estructura de la educación tradicional. Bueno, Gabriel Kessler dice que en los sectores más vulnerables de la sociedad no se puede acceder a la conectividad. Y la clásica tarea escolar que se hacía en la escuela, es la que hoy le está trayendo problemas a varios niños. Que las desigualdades están saliendo a la luz, con los espacios propios, con la figura de un adulto que tenga los mínimos conocimientos básicos, con las bibliotecas en la casa, con los diarios y revistas para recortar, los recursos que se pueden tener. Y esas desigualdades ya preexistentes ahora se le deben dar la contratación de las desigualdades nuevas que llegan, que es la virtualidad. Además de las mencionadas, que es un crucial soporte que por donde se mire en esta época de pandemia, sí o sí nos hace falta estar conectados, es la falta de la escuela, que es ahí donde el niño se conecta con sus pares, interactúan entre ellos y tienen esa conexión junto a la maestra, que es la interacción constante, que aprendiendo el niño de la maestra y de sus pares, y sus pares aprendiendo del niño también. Sería como ahí no me sale la palabra, sería como la
Eso es lo que piensa Gabriel Kessler. Bien, seguimos. Bueno, Inés Dussel, ella siempre analizó y buscó mucha información sobre la virtualidad. Ella dice que es muy importante la virtualidad ahora y que los docentes deberían estar formados desde hace mucho. Porque ellos, ellos utilizaron una pizarra, un pizarrón y pudieron utilizar esas herramientas y la virtualidad es muy importante y de a poco pudieron introducirla en la educación. Bueno, bueno, sí, yo, perdón. David Derwin dice que hay mucha desigualdad hoy en día con esta pandemia. Muchos países fueron ayudados por el gobierno, como dije anteriormente, pero no respetaron algunos derechos. No se te ve la cara. Sí, estoy tapando sin querer porque lo pongo de costado. No tiene forma, no tengo para sostenerlo el teléfono, perdón. Dice que algunos países se recibieron laptops y en muchos lugares no, y también, o sea, yo también lo veo acá en la Argentina, ¿no? Porque él habló de todo el mundo. Entonces se tensa un clima de desigualdad muy fuerte entre diferentes países, que los docentes no pueden soportar muchas veces. Esta pandemia vino justamente en medio de la paritaria, lo recalcó también. No todos los docentes estaban preparados para este tiempo, ¿no? Con la virtualidad y todo lo que acarrea por detrás, ¿no? Porque, o sea, en mi caso particular tengo mi tía que, o sea, es mayor ya, más grande, no es jubilada todavía, pero el otro día justamente me decía que le costaba mucho dar clase a través del Met o del Zoom, entonces los hijos le tenían que enseñar, y eso decía ella, que a partir de ahora iba a hacer curso y todo eso, que está buenísimo. Bueno. Y la última pregunta es, ¿qué propone cada pedagogo? Bueno, Francesco. Bueno, en mi caso, Francesco, como habíamos dicho, había comparado a las casas con laboratorios. Y comparaba que cada casa tiene habitaciones que se conectan entre sí y que cada una tiene una función diferente. Eso es lo que él quiere implementar en las escuelas, que se terminen las aulas y que empiece a haber más laboratorios y más talleres. Además de eso, hizo varias propuestas. La primera es que ya no haya aulas con tanta cantidad de alumnos, sino que el máximo sea 20 alumnos. ¿Por qué? Porque pasar 8 horas, que los niños pasen 8 horas encerrados en un aula y que sean 40, es muy antihigiénico. Entonces, es preferible que sean menos y aparte evitar, ¿no?, el riesgo de contagio. Además de eso, la segunda cosa que propuso es que los padres ya no acompañen más a los niños a la escuela, sino que los niños vayan solos. Y esto lo propone, primero, para darle confianza a los niños, y segundo, para que evitar la aglomeración de los padres afuera del instituto, también para evitar los contagios. Lo tercero que propone es que las calles que rodean al instituto se cierren y que pasen a ser parte del instituto, es decir, que se evite el tráfico, entre otras cuestiones, y que los niños puedan realizar actividades en las calles que rodean a la escuela, como por ejemplo gimnasia o juegos. Y también que se les dé la posibilidad de diseñar esos espacios que van a utilizar. Y la última propuesta que da Francesco es que se acabe totalmente con ese modelo de la escuela tradicional, que es lo que nosotros habíamos visto como la gradualidad, que ya no se los ponga a todos los niños, porque bueno, que todos los chicos tienen la misma edad, tienen los mismos conocimientos. Eso él dice que no es así, por más que todos tengan la misma edad, no significa que todos tengan los mismos conocimientos, y que los maestros dejen de tomar a los niños como una masa homogénea, que por tener las mismas edades se les puede dar el mismo contenido. Bueno, esas son las cuestiones que plantea Francesco, que la verdad que a mí me parecieron muy interesantes porque está muy acertado en muchas de las que da. Bien, ¿quién sigue?
Bueno, Gabriel propone tener en cuenta las herramientas tecnológicas como importantes que sí o sí se necesitan y que tendría que ser una disciplina obligatoria para los docentes poder realizarlas, porque hay varios que a veces no se capacitan en eso, y eso, o sea, y capacitarse en la disciplina de la virtualidad y la tecnología ahorraría bastantes dolores de cabeza a la actualidad pasando esto, que tendría que ser un eje transversal en todas las áreas disciplinarias, la tecnología. ¿Quién sigue? Bueno, Inés Dussel dice que es muy importante para ella que la virtualidad esté siempre en las escuelas y que esta pandemia va a acabar y que también hace hincapié en la estructura del colegio, que los niños no están muy de acuerdo a un contexto a una aula fea, sin calefacción, sin ventilación, no le da ánimos para estudiar a un niño, que la estructura del colegio sea mejorada. Ella siempre hace hincapié en la estructura del colegio y la virtualidad. Sí, ella ahí analiza unos ejes en la propuesta. Una que tiene que ver con el contenido. Sí, son el espacio y el tiempo, el contenido y la virtualidad. ¿Qué dice de esa propuesta? Sí. Bueno, la dije anteriormente, pero se la digo ahora. Bueno, se la digo ahora. Sí. Bueno, esos tres ejes son muy importantes. Los contenidos pedagógicos para la pedagoga argentina es muy importante, sobre todo en las primeras semanas que tuvieron los niños, porque hubo mucha tarea que tuvieron que hacer los niños y los niños no sabían qué tarea hacer, si la de ciencias naturales, la de matemática, y estaban muy abarrotados, muy... Sí, ahí hacemos foco en lo que tiene que ver con el currículum. ¿Qué dice el currículum? Que el currículum ahora es muy importante. Así que es muy importante el currículum. Y que... No sé quién es. Ahí. Dale, Leo. Ahí es como que ella entra a la lógica de la metodología de enseñanza, ¿sí? Hay el contenido, el currículum. Sí, contenido, el currículum y la evaluación. Sí, y ahí el tema de hacer una selección de contenidos prioritarios para la enseñanza, ¿sí? Eso es importante porque la política educativa escucha a los pedagogos y construye propuestas en términos de política y también orienta a los docentes en ese sentido, ¿sí? Lo que van diciendo orientan. En otros ejes, ¿qué había expresado la pedagoga? La virtualidad. Ajá. La virtualidad desde la casa de los docentes y de los alumnos, que es imposible que la escuela se meta en la casa de los niños porque no pueden por la pandemia y tampoco por la autonomía, no pueden darle la autonomía. ¿Y los otros ejes que desarrolla ella en los que me dijiste? Espacio-tiempo. Sí, ¿por qué relaciona espacio y tiempo? ¿Cuál es el criterio de ella? ¿Por qué es una categoría para ella? ¿Qué decir? ¿Qué entendimos? El espacio donde los niños, que es muy importante el espacio del colegio donde los niños se relacionan con niño, docente, alumno. Claro. Que interactúan entre ellos, también tienen la autonomía, juegan. Bien, bien.
Y se crea un vínculo, ¿no? También. Sí, se crea un vínculo. Hay todo un aprendizaje que decimos que es el currículum oculto, ¿sí? Entonces te va con su propuesta de enseñanza, pero hay saberes que circulan entre los estudiantes que no está controlado por un currículum oficial. Ahí empieza a girar el currículum real, el currículum oculto, un conjunto de conocimientos. Si nosotros nos ponemos en un patio y solamente escuchamos a los niños, vamos a ver los temas que hablan, de qué hablan, cuáles son sus intereses, que no está mediado por un adulto diciendo, sino lo escuchamos y en nuestro mismo proceso de socialización de grupo empiezan a girar intereses propios. Es un currículum propio del niño que eso no se está dando y que tiene que ver con la socialización también. La conformación de los grupos, los roles, las tareas. Hay muchísimos estudios también que tienen que ver cómo van construyendo su personalidad en sus compañeros de edad. También eso está impactando hoy en día. Y vamos concluyendo con Jennifer. Sí. Acá estoy. Sí, bueno, David propone que tengamos un acompañamiento con los estudiantes, pero también a su vez apoyo de los docentes, entenderlos, ayudarlos en los que más podamos como padres, decía él, en el sentido de que después de que termine esto de la pandemia, seguramente los niños van a necesitar sí o sí saber más de la virtualidad, porque se va a empezar a manejar con eso, decía, pero que siempre apoyemos a los docentes, y a los docentes les decía que se informaran antes de volver al aula por el tema de la higiene y de la cantidad de alumnos que pueden tener en su aula y todo eso, y que también se preparen psicológicamente para hablar con los chicos, eso también lo dijo. Y eso, y que también sabemos que el distanciamiento es importante después cuando vuelvan al aula, con una cierta cantidad de alumnos también, que eso ya creo que lo están viendo, también dijo. Podemos decir que con los padres tienen que apoyar al docente y también tienen que confiar en que el docente está capacitado para volver al aula con los alumnos después de esta pandemia. También dice que también lo que tenemos que aprender de esta crisis es que esa gran desigualdad no tiene que continuar, y que nos está enseñando una posible alternativa de futuro. Eso también dice. Bueno, hemos concluido. Interesante el debate, hemos podido reconocer las categorías. Creo que al escuchar a los pedagogos empezamos a comprender cómo es el campo discursivo, el campo que está circulando saberes, un fuerte impacto de lo que está sucediendo hoy, ¿sí? Estos debates también fueron intensos en el proceso de conformación de los sistemas educativos. Hoy está en relevancia con el contexto actual, ¿sí? Bueno, muy buena aporte, buen análisis y bueno, interesante la lectura que cada una de ustedes, su individualidad, su realidad en que va transitando, interpreta los mensajes de los pedagogos muy interesantes. Muy bueno. Bueno.